¿Cómo están? Buenas tardes. Solo dio un poquito más de tiempo para que se conectaran más de sus compañeros, porque pues ya saben ustedes que tenemos bueno, yo puse una regla de conectarnos a las 17:45 para poder hacer siempre el repaso y posteriormente iniciar con la clase, pero como les decía yo, la sesión no tendría razón de ser que hoy hagamos otra vez el repaso de la sesión anterior, porque siempre nos interesa hacer un debate, ¿no? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer hoy? Puntualmente yo les había dicho que pues ustedes hacían una especie de tarea y yo pues voy a poner las reglas ahorita, ¿sí? ¿Cómo van a estar las reglas? Bueno, muy sencillas. Ustedes tienen que ser pues formar quienes quisieran, no todos, pues quienes quisieran. Así es que vamos a hacerlo de la siguiente, ¿sí? Esto será única y exclusivamente para quienes lo deseen hacer, quienes no, pues no pasa absolutamente nada, esto únicamente va a servir porque si hicieron el seguimiento de la clase pasada dando una lectura, entonces pues no hay problema, ¿verdad? Creo que nos permite nada más avanzar un poquito en el proceso de enseñanza y que evidentemente los cursos deben tener o cuentan con lo que es la técnica del debate. Bueno, ¿cuál es la regla? Vamos a escoger a 5 de ustedes, así es que los primeros 5 que pidan la palabra van a poder exponer la definición que ustedes hicieron, ¿sí? Así es que son 5 nada más, máximo. Solo Luis está por ahí, que le ha pedido la palabra. Ustedes piden la palabra y yo les doy a ustedes la palabra para que ustedes la puedan eh, explicar, ¿sí? Así es que vamos a dar un espacio más para ver si alguien más lo quiere hacer y si solo está Luis, solo con la de Luis lo haremos. Bueno, Luis, creo que solo es usted, así es que vamos a hacer algo, Luis, por favor. Deme su número de carnet, por favor. ¿Sí? Luis M aparece, es que no sé su nombre, debe su número de carnet y su nombre completo. Discúlpeme, licenciado, sí, yo me equivoqué al poner esta cuenta al ingresar ahorita a la clase. Mi nombre es Lionel Mackenzie. Leonel, ese es su apellido, Mackenzie. Mackenzie es mi apellido. Ok, ¿su carnet cuál es? El 2021 04355. Se lo repito, 2021 04355. Sí, 2021 04355. Ok, ahora, y la otra fue Araceli. Cerramos con ellos dos nada más. Y Araceli, bueno, y la tiene también Carla. Araceli, ¿cuál es su carnet? Es Araceli? 2021 2021 11 903. 903, Araceli, muy bien. Luego te me envió la palabra Carla Fabiola. Carla Fabiola, por favor. Lorenzana. Carla Fabiola Lorenzana pidió la palabra también, entonces la vamos a dar ahorita. Solo el número de carnet. 2020. Creo que no se escucha Carla, así es que Damaris. 2020. 2020. 11 4 58. ¿Sí? 458, 11 458. Y por último, Damaris, que también está incluida ahí en los. Escuchamos, Damaris, ¿cuál es su carnet? Es 2005. 2005. 15. 15. 34-3. 34-3. Ah, bueno, también pidió ahí la palabra Blanca Solórzano. Y con ella sí cerramos los 5. Vamos a ver, Blanca. ¿Cuál es su carnet, Blanca? Perdón, Lick, también me confundí de cuenta. Ok. ¿Cuál es su nombre? Álvaro Vinicio Toledo Corona. Álvaro Vinicio Toledo. Ok, ¿cuál es su carnet, Álvaro? 2021. 041. 041. 51. Se lo repito. 2021 041 51. Exacto. Muy bien, Álvaro. Pues ahí cerramos con los 5. Ya tenemos a los 5, ¿sí? Bueno, arranquemos con Leonel Mackenzie, que es el nombre que anoté. Vamos, Leonel, escuchamos cuál es su propuesta
de definición. Muy bien, licenciado, de acuerdo a los puntos que usted nos mostró sobre la doctrina y el sistema de normas jurídicas y herramientas de justicia social, para mí el derecho es un instrumento de la sociedad, una herramienta de poder que está conformada por un conjunto de normas, principios y doctrinas que tienen como objetivo el desarrollo individual, social y la convivencia, en fin. Muy bien, Luis, te felicito. Vamos a ver con Araceli. Gracias, licenciado. El derecho es un sistema normativo de principios y reglas que regulan la conducta humana en sociedad, fundamentado en la justicia, la razón y la legitimidad. Es una construcción que busca equilibrar el orden social con la libertad individual y respondiendo a valores fundamentales como la equidad, la moralidad y la dignidad humana. Muy bien, muy completa, Araceli. Bien. Carla. Gracias. Fabiola. Convivencia de Vamos, miembros. Convivencia de miembros de derechos y obligaciones con propósito de garantizar justicia, orden y seguridad jurídica, donde se debe proteger al individuo no solo mediante el derecho, sino que también protegerlo del derecho penal. Bueno, mire, Carla, con usted sí tengo problema con su definición, porque para usted es una convivencia. Eso me está diciendo, que el derecho es una convivencia, pero me mete el derecho penal dentro de la definición del derecho. Eso es lo que entiendo que hizo. Sí. Bueno, sí, sigamos y luego vamos a hacer mis aportes. Muy bien, Carla. Vamos con Damaris ahora. Y dice que el derecho es un conjunto de normas jurídicas imperativas y atributivas, creadas e instituidas por el hombre para ordenar la sociedad y realizar valores colectivos. Estas normas regulan la conducta de manera externa y coercible, estableciendo obligaciones y derechos con la finalidad de organizar la convivencia, alcanzar el bien común y garantizar la verdad de cada individuo en relación con los demás, la ley universal. Y esa, para mí, es parte de la escuela de justnaturalismo, al descartar la importancia de los valores morales y la justicia en el derecho. Ok. Mire, me gustó todo, pero lo último que dijo me pareció un poquito confuso. Pero estamos bien, Damaris, ¿soy yo? Porque recordemos que el justnaturalismo sí se basa más en eso, ¿no? No tanto en la norma, pero no sé si me lo interpreté yo mal, pero estamos muy bien con todo, menos con la última explicación que me dio, me generó un poquito de confusión a mí. Pero esa es mi apreciación. Nada más. Y luego cerramos con Álvaro, por favor, Álvaro, lo escuchamos. Álvaro Benicio Toledo, ¿sí está todavía por ahí? Recuerdo que aparece como Blanca. No recuerdo si es Blanca el usuario, cómo aparecerá, pero no sé si está por ahí Álvaro para que lo podamos escuchar. ¿Me escucha? Ahora sí lo escuchamos, Álvaro, muy bien. Ok, gracias. Para mí, el derecho es un conjunto de normas Acérquese más al micrófono que casi no lo escucho. Para mí, el derecho es un conjunto de normas imperativas y atributivas que deben obedecerse para Dice que no le escucho, Álvaro. Se le corta mucho, no sé si solo soy yo, pero casi no le escucho lo que está diciendo. Permítame un segundo, voy a... Ahí sí le escucho bien, cuando me dijo el segundo se le escuchó perfecto. ¿Me escucha ahora? Perfecto, ahora sí, perfecto. ¿Me escucha, Alec? Ahora sí.
¿No me escucha? Ahora sí lo escucho. Cuando dice no me escucha, sí lo escucho. ¿Ahora sí me escucha? Sí. Ok. Es un conjunto de normas imperativas y atributivas que deben obedecerse para ser justos. No, Álvaro, mejor mándelo por el chat, porfa, porque no se le escucha. Cuando dice no, Ok, se le escucha. Ahorita, por ejemplo, que dijo ok, lo escuchamos perfecto, pero cuando empieza a leer ya no se le escucha. Entonces es un poco confuso el tema. Si quieres, mejor mándelo por el chat y yo la leo. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Fíjense que ahí opina Nelson que Araceli es pro jus naturalismo. Muy bien, claro. Que de eso se trataba el ejercicio, ¿sí? O tal vez yo no lo hice, tal vez no se me ocurrió a mí hacerlo, pero sí analizar, ¿sí? Solo vamos a esperar ahí. Miren, con 3 de las 4 estoy totalmente de acuerdo con las definiciones que dan. Con 3. Ahora, con Carla tengo el problema porque no podemos hablar de derecho y dentro de su definición volver a hablar de derecho. Porque entonces ya lo estoy categorizando, ya me estoy yendo por otras ramas, incluso pues incluyó el derecho penal dentro de la definición, ahí sí tengo un problema, porque entonces esa no es una buena definición de derecho, ¿verdad? Entonces estamos saliendo totalmente de lo que es el propósito de analizar filosóficamente, ¿verdad? Entonces, miren, decir cuál es la mejor de las tres con las que estoy de acuerdo, no podría decir cuál es la mejor de las tres porque los tres tienen puntos de vista válidos. Ok, ahí tenemos ya la de Álvaro. Álvaro dice que es un conjunto de normas imperativas y atributivas que deben obedecerse para ser justos y virtuosos, otorga derechos y obligaciones para evitar daños y alcanzar el bien común de la sociedad. Muy bien, tiene una finalidad. Fíjense que siempre que nosotros vamos a hacer una definición de derecho, y esa es una recomendación que les puedo dar. Modernamente, prácticamente todas las doctrinas van a aceptar que el derecho tiene que tener un fin. El derecho tiene que tener una finalidad. Lo primero que tengo que establecer es un propósito, un fin. Tengo que tener una razón por la cual tener esto. Siempre que hago yo este ejercicio, pues me gustaría hacerlo con los 200, vamos a ver cuántos me aparecen. Bueno, a mí me aparecen como estudiantes en Classroom. Nunca hemos llegado a más de 160 conectados. Pero ejercicio con todos. Por supuesto que me gustaría hacer el ejercicio con todos, porque evidentemente todos necesitamos escuchar los puntos de vista de cada uno. Yo no soy de las personas que dice que algo es válido o inválido por las influencias jurídicas que yo tenga. Mucho desprenderme de las ideas positivistas. Así que todos tenemos un punto de vista distinto. Todos tenemos razonamientos distintos. Me cuesta mucho a veces desprenderme de las ideas positivistas. Muchas veces es por nuestra propia formación social, nuestra propia formación cultural, familiar, esos lazos que tenemos familiares, que nos vamos a ver influenciados por temas específicos. Pero ya cuando uno se pone a estudiar lo que era el derecho, tenemos que desprender todos esos factores. Y al contrario de afirmar que yo tengo la razón, tengo que estar ideas que alguien más tiene y esas ideas que alguien más tiene que las pueda sustentar, como lo acaban de hacer sus compañeros. Como les digo, con 4 de las 5 estoy muy de acuerdo, mucho menos a la compañera, sino que por el contrario, me parece que fue más allá de lo que debía. Claro, esto es su postura, pero cuando son posturas que van más allá y se salió, evidentemente se lo tengo que hacer ver, porque tampoco le puedo decir que no cometió un error o tampoco le puedo dar la razón a alguien que está haciendo un análisis no realista de lo que vimos, por ejemplo, construir una definición con todo lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Yo les decía lo de los puntos de partida
que podemos tomar. Por supuesto, este ejercicio ustedes lo pueden hacer con 20 autores más. O sea, creo que tuvimos 30 y algo de definiciones, no recuerdo ahorita, se me escapa. Creo que tuvimos como 30. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho partir de esas ideas que da Recasens Sitges y también de esas funciones que tiene el derecho modernamente, que la filosofía del derecho ha profundizado tanto. Tenemos tan buena bibliografía a nivel nacional, a nivel latinoamericano, iberoamericano podríamos decir también, en materia de filosofía del derecho, que tal vez somos quienes más nos hemos empezado a meter de lleno en ese tema, filosofía. Pero hay una razón de hacerlo, y es que nosotros venimos siendo, a diferencia de algunos otros ordenamientos jurídicos que tenemos cerca, como por ejemplo Estados Unidos, ellos prácticamente lo que hicieron fue dar una continuidad a lo que había en Europa, ¿sí? Y lo impusieron. Ahora fíjense que pasa algo distinto con Latinoamérica o con el resto de América. No impusieron, sino que integraron dos mundos en uno. Entonces eso es más complejo todavía, es más difícil, no es sencillo. Cuando uno se pone a analizar las conquistas que llevó a cabo o que derivaron del descubrimiento de América, uno dirá, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el derecho, con la filosofía del derecho? Pues tiene que ver mucho. Es porque somos lo que somos. Nosotros vemos, por ejemplo, que hubo una distinta forma de ver el nuevo territorio entre una parte geográfica y otra. El Reino de España lo que hace es decir, bueno, integrémonos con lo que encontramos. ¿Sí? Convirtámoslos a nuestra religión, démosles esa posibilidad. Integrémoslos a enseñar el idioma. Relacionémonos con ellos no solamente culturalmente, sino que también sanguíneamente, teniendo hijos. Y cuando uno ve la realidad del derecho anglosajón, por eso es que somos tan distintos en muchas cosas. En el derecho anglosajón pasó algo distinto. Ellos llegan, puntualmente, Estados Unidos para arriba, dirían muchos. En lugar de integrar, lo que hacen es exterminar y expulsar. ¿Sí? Que son dos cosas distintas. Entonces, estas ideas que nosotros vamos teniendo de las normas jurídicas, que van variando tanto en el camino, que van cambiando tanto, sí tenemos que ser honestos que nuestra formación jurídica está influenciada, primero, normas jurídicas, costumbres que existían, hay que ser honestos, y también con algunas normas que ya existían para quienes vivieron. Que es difícil poder hacer un análisis de en qué momento estos dos mundos se entrelazan y que incluso tuvimos leyes específicas por parte del Reino de España, por ejemplo, las leyes de Indias, que ya nos daban unos lineamientos de cómo seguir sin esclavitud, porque no había esclavitud. Al contrario, aquí fue un sistema distinto y que al día de hoy nosotros vemos con mucha dificultad poder empatar esos dos. Muy difícil. Basta con que nosotros hablemos algún día con algún teólogo, ¿verdad? Un teólogo jurídico, que nos juntemos con un teólogo y tal vez así como yo, que tengo un pensamiento más positivista en algunos temas, y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Es muy difícil. Porque, por ejemplo, nosotros vengamos y tratemos de hacer un ordenamiento jurídico perfecto. No existe. No existe. Es imposible. Miren, es imposible. Que de hecho ese es el tema de hoy. Por eso es que da como el pie forzado a esto. Ya para ir terminando con lo que es por eso, ¿por qué les pedí su carnet? Bueno, porque tienen 5 puntos ya adicionales a su nota. Claro, si sacan 30, pues tendremos que guardarle los 5 puntos a los 5 que participaron hoy. Pero sí, tienen 5 puntos, oyeron, adicionales. Un adicional. No son, ¿verdad? Si sacan 30 en el examen, pues yo le puedo deber 5 puntos, pero esperemos que todos saquen 30, ¿verdad? Entonces tienen 5 puntitos.
Ahora, fíjense que estos puntos de vista que ustedes están dando nos permiten entrar a analizar el tema de hoy. Fíjense que el tema de hoy estamos hablando de la obediencia y desobediencia del derecho, que eso es lo que nos toca hoy, ¿sí? Puntualmente, cuando hablamos nosotros de estos temas, es complicado porque cualquiera diría, hay un ordenamiento jurídico y lo tenemos que cumplir. No podemos decir que no, o no tendríamos argumento válido para decir que no. Ahora bien, ¿cuál es el punto de partida de la obediencia del derecho? ¿O de dónde tenemos que partir? Tenemos que partir de conceptos muy básicos que vemos en teoría del Estado, derecho constitucional, los vemos en introducción al derecho, los vemos en ciencia política, como la libertad. ¿Qué es la libertad? La tenemos que entender pues, como aquella capacidad de autodeterminación que tiene el individuo sin influencia externa. O sea, yo soy libre de autodeterminar. Ahora está muy de moda eso de autodeterminación, pero tenemos que hacerlo en el sentido que es. ¿Cómo es que yo puedo llegar a decir, hacer eso que ustedes les permitió estar el día de hoy en esta sesión de clase como estudiantes de la carrera? Eso fue una libertad que ustedes tuvieron. Veo difícil que alguien que ya vaya por el 9º semestre de esta carrera lo haya hecho por obligación de alguien más. Que alguien lo obligó a que usted tenga que ser abogado. No niego que puede existir esa posibilidad. Pero creería que esa es la excepción en este caso. Ahora, a 180 grados de la definición o el concepto de libertad encontramos el de poder o autoridad. Porque poder o autoridad lo tenemos que entender como la facultad que se tiene de poder influir en la conducta de otro, pero tengo que observar los límites establecidos en la ley. Cuando yo digo que como autoridad debo observar los límites establecidos en la ley, hasta donde yo puedo influir en la conducta de otro, es porque no puedo irme más allá de eso. Cuando nosotros vemos y analizamos estos dos conceptos, cualquiera diría, bueno, si yo tengo la libertad de autodeterminarme sin influencias externas, ¿será que esto es ilimitado? La respuesta es no, porque existe el poder o autoridad que lo puede hacer. Pero vamos a ver en qué casos. Siempre que hablamos de la obediencia del derecho, es inevitable hablar de lo que es el libre albedrío. Vamos a ver el libre albedrío, pero desde un punto de vista filosófico, no religioso. Probablemente podremos tocar ese tema, pero no es parte de lo que más me interesa el día de hoy. Pero cuando hablamos de libre albedrío, nos estamos refiriendo a aquella capacidad que tiene el individuo de tomar una decisión. Pero esa decisión yo la pude haber tomado o la tomé después de haber analizado y haber considerado todos los aspectos. Y cuando decimos que yo he analizado todos los aspectos, vamos a verlo con ejemplos muy claros, porque esto va a derivar una responsabilidad. Esa decisión que yo tomé de forma libre, entiéndase con la libertad, acarrea una responsabilidad. Nosotros decimos que acarrea una responsabilidad es de aquellos actos que yo, como individuo, me voy a ver involucrado. Vamos a ver ejemplos muy gráficos. Luego vamos a ver las tres corrientes. Pero ese libre albedrío yo lo tengo que entender de que, por ejemplo, bueno, con mi mejor amigo, por ejemplo, yo decidí formar una sociedad anónima, en la cual nos dedicaremos a vender
todo tipo de plantas. Y lo haremos a nivel nacional. Esa decisión que yo tomé de asociarme con mi mejor amigo, para mí como persona implica primero de que ahora ya no solamente somos, también somos socios. Y así como nosotros antes, pues probablemente solo nos reuníamos a platicar, a comer, ahora ya no vamos a tener solo esa relación. Ahora esa relación pasa a otro lado. Una pareja, un hombre y una mujer, que deciden tener un noviazgo. ¿Sí? Después de cierto tiempo, el tiempo que sea, ambos dicen, vamos a contraer matrimonio. Pero para contraer matrimonio, yo tuve que haber sopesado todas las condiciones, todos los aspectos, de que ahora probablemente yo ya no solo la voy a ver los días que tenemos tiempo, que ahora ya no solamente vamos a salir de vez en cuando a pasear, al cine, sino que ahora, la realidad que nace de esa decisión de contraer matrimonio implica el derecho a los alimentos que tiene uno con el otro. Si la persona enferma, yo voy a estar ahora jurídicamente obligado a proveerle de todos los valores necesarios para que esta persona esté bien, que es distinto cuando éramos novios. Cuando éramos novios, únicamente pues era una situación moral, ¿sí? Bueno, sí, nos vemos de vez en cuando, 3 veces por semana. Sí, se enfermó, pero pues bueno, yo le voy a apoyar en lo que pueda, en la medida de mis posibilidades, o yo le voy a colaborar a él en lo que pueda. Se quedó sin trabajo, pues le colaboraré ahora con el hecho de no tener de no depender de él, sino que pues yo le voy a colaborar ahora cuando salgamos de vez en cuando. Pero cuando ya es el matrimonio es distinto. Veamos otro ejemplo más, que no hay nadie pendiente de ingresar. El nacimiento de un hijo. Ese nacimiento de un hijo ahora conlleva una responsabilidad. ¿Y esa responsabilidad cuál es? Primero, que hay una relación paterno-filiatoria, en la cual pues yo debo registrar el nacimiento de este menor. Yo ahora tengo una obligación de alimentos para con este menor, el cuidado de este menor y todos aquellos derechos que nacen, pero que yo por mi libre albedrío decidí ser padre. Decidí yo ser esposo. Decidí yo ser socio. Ahora bien, dentro del libre albedrío desde el punto de vista filosófico, hay 3 corrientes. Una es el determinismo, otra es el indeterminismo y el compatibilismo. En el determinismo lo que nos está diciendo es de que todos los actos en los cuales vamos a participar como individuos tienen una causa identificable. Esa causa identificable es que yo tuve toda la información a mi alcance. Y yo, después de haber tenido toda la información a mi alcance, pues entonces yo voy a tener esa responsabilidad. En el indeterminismo lo que nos dice que lo que priva es la autonomía de la voluntad. Es el si yo quiero o no quiero hacerlo. Cualquiera diría, bueno, es que es por un orden natural el hecho de que yo diga, sí, yo sé lo que implica una sociedad, ¿verdad? Yo sé lo que implica un matrimonio, yo sé lo que implica un nacimiento de un hijo, pero también tenemos que decirlo, cuántas personas dentro de un ordenamiento jurídico que les aplica tiene conocimiento de las normas aplicables a esas relaciones paterno-familiares. Es un poco difícil.
Cuando lo vemos desde el punto de vista filosófico del derecho, es un poco complicado. Es cierto, nadie puede manifestar ignorancia ante la ley. Ninguno. No podemos, no la puedo invocar. Yo no sabía. No puedo. Pero desde el punto de vista filosófico, en el determinismo es que yo tengo una causa identificable. Yo puedo saber. Yo tengo qué es lo que va a pasar si yo tengo una relación con una mujer y después de tener esa relación con una mujer, yo decidí hacer con ella y probablemente ella resulte con un embarazo. ¿Sí? Yo ya sé qué es lo que puedo provocar y cuál va a ser mi responsabilidad. A diferente, en el indeterminismo, lo que me está diciendo, no, usted voluntariamente decidió hacer con ella sin ponerse a pensar en todos los aspectos que pueden darse. Ahora, el compatibilismo lo que nos dice es que sí, los actos evidentemente dependen de la autonomía de la voluntad, pero que también de toda causa identificable. Esto se traduce en lo que yo quiero como individuo, lo que yo busco como individuo, ¿sí? Es decir, vamos con los mismos tres ejemplos. Según esta última corriente, que lo que hace es ser una ecléctica entre las dos anteriores, dice, sí, yo ya tuve conocimiento de todo, yo tengo conocimiento de todo, pero también voluntariamente decidí que pasara. Yo lo que quería era ser socio con mi mejor amigo. Yo lo que quería era contraer matrimonio con mi novia, con mi futura esposa. Yo lo que quería era ser padre. Y por eso nace un hijo. Pero es voluntario. Como ven ustedes, hacer o definirnos en una de estas, yo creo que no es muy complicado, ¿sí? Claro, por supuesto, todos los temas los debemos analizar desde aristas distintas. Y vamos a poner un caso. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, aunque es una situación despreciable, lamentable, y no sé qué otro término utilizar, pero qué pasa con aquella mujer que ha resultado embarazada después de una violación? ¿Será que ahí hay autonomía de la voluntad? ¿Será que ella quería ser madre? El violador, ¿será que quería ser padre? Podríamos obligar a este menor a tener, vamos a ingresar a sus compañeras. No sé, alguien pidió la palabra, escribió algo también. Pensé que estaba alguien pidiendo la palabra, pero no me había pasado, pero saben que las preguntas van al final. Ahí es donde decimos tenemos que empezar a hacer un análisis más profundo, filosóficamente. ¿Por qué? Lo primero es que no había libre albedrío. Cuando otra persona rompe eso que yo puedo decidir porque yo no decidí, entonces no hay libre albedrío. Siempre que la persona no pueda tomar la decisión, pero se vea involucrada en una situación específica, no hay libre albedrío. El libre albedrío es el que tomó la decisión de hacer o no hacer. El que por una omisión o por una acción se ve en una situación. El libre albedrío lo podríamos ver de esta manera. En el tema de las sucesiones hereditarias. Aquel individuo que a sabiendas de que tiene muchos bienes, decide otorgar un testamento. Él decide a quién legar, a quién heredar. Él decidió a quién instituir o a quién revocar, a quién dejar fuera. Distinto es cuando hacemos un contrato de compra-venta donde yo sé
que yo voy a vender porque tengo la libre decisión de hacerlo, he decidido desprenderme de la propiedad, y otro ha decidido adquirirlo. Esta decisión, si nosotros lo vemos hacia adelante, dando cuenta de cuáles son los factores en los cuales existe y en cuáles no existe el libre albedrío. Pero el libre albedrío no lo podemos dejar, como les digo, fuera de las relaciones jurídicas. Por el contrario, lo tenemos que encontrar. Y normalmente nos vamos a ver en situaciones donde, no obstante, no tomamos una decisión, vamos a estar inmersos en una situación jurídica, que es la que les citaba yo en el ejemplo lamentable de una mujer que resulta embarazada. Cualquiera me diría, no, mire, ella fue violada porque decidió salir a caminar a las 3 de la mañana en un lugar peligroso. Ella resultó violada porque decidió ir a un lugar donde sabía que se consumían estupefacientes y no se dio cuenta qué pasó. Ella con su libre albedrío decidió ir, nadie la obligó a llegar. Claro, esa es una explicación de qué pudo provocar cuando hablamos de ese determinismo. Cuando la persona pudo decir, bueno, si yo voy a un lugar donde sé que se mantienen personas que consumen tipo de sustancias, tipo de bebidas, puede pasar. O no conozco a nadie, o me fui a meter al barrio más peligroso, o me fui por la calle más peligrosa sabiendo de que eso podía pasar. Cualquiera diría, eso es libre albedrío. Pero al final de cuentas es tomar una decisión. Esos actos que pueden darse por las decisiones que yo tomo, esa repercusión jurídica, esa consecuencia de derecho que nos vamos a enfrentar, siempre va a existir un análisis del libre. Cuando hablamos nosotros de esa obediencia del derecho, tenemos que decir muy fácil, es el respeto y aplicación de las normas jurídicas que integran un ordenamiento jurídico. Cuando digo respeto, es porque tanto el individuo está consciente de que existe una norma que debe aplicarse y no hay más. Algunos autores, como por ejemplo Kant, él siempre ha sostenido de que evidentemente el individuo debe estar inmerso en un estado y que aún por la fuerza va a tener que existir este estado, porque ya ningún individuo puede estar separado del estado y por lo tanto va a existir un ordenamiento jurídico. Ahora bien, lo que se hace en el análisis es si ese ordenamiento jurídico es justo o no es justo. Según las ideas de lo que implica la obediencia del derecho, yo les hice a ustedes un cuadro de que el ordenamiento jurídico tiene evidentemente destinatarios. ¿Quiénes son esos destinatarios o a quién se dirige el ordenamiento jurídico? A personas de cualquier naturaleza. Y la autoridad. Autoridad o poder. Las personas van a tener libertad y libre albedrío. ¿Sí? Y en esa libertad y libre albedrío yo tengo la decisión de obedecer o desobedecer ese ordenamiento jurídico. Si yo, como en el primer caso, obedecí ese ordenamiento jurídico, es donde entonces decimos, que se recuerda que lo acabamos de ver, de la validez del derecho, de las normas jurídicas, entonces va a tener eficacia. Pero también recordemos que no solamente es la eficacia, eficiencia, legalidad, legitimidad. Si ese ordenamiento jurídico tiene estas cuatro, decimos que es válido. Pero para alcanzar la eficacia, para alcanzar yo el efecto deseado, tengo que pasar por la obediencia del individuo al ordenamiento jurídico. Pongamos un ejemplo muy gráfico también. El pago del impuesto de circulación de vehículos es una forma de adquirir, evidentemente, ingresos por parte del Estado que a cambio de dejarnos circular con un vehículo me va a cobrar un impuesto.
¿Cuál es el objeto? Que el Estado tenga recursos. ¿Será que yo tengo la libertad de decidir pagarlo o no pagarlo? ¿Qué pasa si no lo pago? Si lo pago, estoy obedeciendo lo que establece el ordenamiento jurídico, que yo debo pagarlo en determinadas fechas. Entonces, claro, la norma provocó el efecto deseado. ¿Cuál? Que toda aquella persona que pretenda circular con un vehículo de cualquier naturaleza, de los que son automotores, dentro del territorio nacional, debe de pagar un impuesto para yo tener recursos. Claro. Provocó el efecto deseado. Usted pagó su impuesto, sí, entonces puede circular. Ahora, ¿qué pasa si yo no lo pago? ¿Qué sucede si yo, bueno, no lo voy a pagar? Las carreteras no sirven, hay tráfico, tengo que madrugar para salir siempre y no me veo beneficiado en un solo aspecto por circular con mi vehículo. Lo que va a pasar es que entonces, cuando ustedes lo ven ahí en el cuadrito donde dice desobediencia, caemos con la autoridad y poder, quien a través de su poder de coacción, pero que también está limitada y tiene un control, va a hacer que la norma sea eficaz. ¿Cómo? Me van a imponer una multa y si yo pretendo seguir circulando con ese vehículo, tendré que poner al día el pago de los impuestos. ¿Por qué? Porque si no lo pago, me van a quitar el vehículo, por ejemplo. ¿Qué es lo que se hace ahora modernamente? No me dejan ni siquiera imprimir, decían, descargar la tarjeta de circulación. Si no estoy al día, pues no me dejan descargar la tarjeta de circulación electrónica. Veamos otros ejemplos más. Veamos otro caso muy puntual en los casos que hemos venido a analizar. Se da nació un menor, pero el padre decide no reconocerlo como su hijo, no hacer la inscripción, no registrar su nacimiento como su hijo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer si no obedecí lo que las normas jurídicas me dan? Entonces voy a caer en denuncia, voy a caer en una autoridad quien a través de su poder coactivo buscará que yo produzca o que mejor bien dicho, a que él emita, se produzca el efecto deseado, que cuál es que se dé la relación paterno-filiatoria. Siempre tenemos que observar que diagnosticar este tipo de conceptos. El ordenamiento jurídico tiene un destino, tiene destinatarios, personas y poder. Toda la vida van a estar ahí. Y puntos antes. Porque es obligatorio, no podemos negar que la obediencia del derecho, no puedo yo moralmente decir, es correcto que yo no me haga cargo a mis hijos, moralmente. No estamos hablando de otras cosas. Entonces el derecho de la moral. Yo lo que tengo que hacer es obligar a que exista una obediencia a los mandamientos jurídicos que tenemos. No puedo yo decir no lo voy a aplicar. Al contrario. Estas ideas que les pongo yo en pantalla, que a mí me parecen muy interesantes, fíjense que Ricasén Siches dice que, por una parte, no cabe duda de que el fin supremo del derecho a la justicia y del séquito de valores por esta implicados. Y que solo cuando un derecho cumple este fin, aparece como justa conciencia. O sea que se entiende que cuando según lo que dice Ricasén Siches, es de que si yo veo de justicia, de realizarlos, es que entonces para mi conciencia sí está justificado que exista una norma. Hans Haeckel dice que el derecho es primariamente un orden obligatorio de la vida en común, mas el orden como tal,
todavía no tiene nada que hacer con la justicia. García Maínez nos dice de que todo orden se encuentra ideológicamente condicionado y que su valor depende del que tenga los fines que realiza. Puede haber, infortunadamente, órdenes jurídicos injustos. Él sigue mucho la idea de Kant. Y si este es el caso, la eficacia de las reglas ordenadoras resulta un valor negativo, puesto que implica el triunfo de la injusticia. Entonces, lejos de inspirar confianza, engendra temor. Y González Vicente, que a mí me encanta lo que él pone ahí, y porque está tan pequeñito lo que él pone, pero también fundamentado, que dice que no hay razones éticas para obedecer el derecho, pero que sí las hay para desobedecerlo. O sea que para yo, éticamente, no hay ninguna sola razón ética para que yo diga tengo que reconocer a mi hijo. No hay una sola razón ética para que yo diga yo debo obligadamente cumplir con sostener el hogar conyugal. No existe ninguna razón ética para obedecerlo, pero sí para desobedecerlo. Y si se dan cuenta con las cuatro ideas, perdón, que hemos visto acá, nos damos cuenta. Cáceres Siches dice que solo cuando cumple el fin de estos, el cumplimiento de la realización de la justicia está justificado para mí. Hans Hegel dice que es un orden obligatorio de la vida en común. O sea, que éticamente tampoco estoy diciendo que lo puedo cumplir o no. Y García Maínez en esa parte donde dice de que si, por ejemplo, ese ordenamiento jurídico es injusto, entonces estamos validando, legitimando lo llamado como la injusticia. Es ahí donde surge la idea de la desobediencia del derecho. Fíjense que la desobediencia del derecho, que se le conoce como la desobediencia civil, fue hasta la década de los 60 del siglo pasado que Hugo Bedau dio una definición. Y él nos dice que la desobediencia civil es una acción de protesta colectiva, moralmente fundamentada, pública, ilegal, consciente y pacífica, que violando normas jurídicas concretas busca producir un cambio parcial en las leyes, en las políticas o en las directrices de un gobierno. Aquí se desprenden muchas situaciones en un sentido positivo de lo que los demás autores analizaban en un sentido negativo. Porque cuando yo voy a caer en desobediencia civil, no es solo una persona, por decirlo de alguna manera, debe ser colectivo. Hay un autor guatemalteco que fue presidente de la República, que es Alfonso Portillo, que él hizo un libro de la desobediencia civil, un libro completo. Claro, él cambió radicalmente sus ideas con tal de alcanzar la presidencia, que es un tema que no vamos a discutir hoy, eso tiene que ver con la ética, pero él propone la desobediencia civil, en un libro completo, en un tratado completo. Él propone esta desobediencia civil. Y aquí hay algo que llama mucho la atención en lo que nos dice Hugo Bedau. Él dice que esto es ilegal. Es complicado porque cuando colisiona, muchos autores dicen que la desobediencia civil inicialmente se le conoció como revolución. Y las revoluciones, ustedes recordarán que son un cambio en el orden, un cambio en la estructura, un cambio en el poder, un cambio social. Entonces, cuando nosotros analizamos desde un punto de vista historicista el desarrollo del Estado y nos vamos tomando este punto de la desobediencia civil, cuando hablamos de que el antecedente de la desobediencia civil es la revolución lleva implícita violencia. La desobediencia civil no la lleva.
Entonces, cuando muchos autores dicen que la desobediencia civil es la revolución, yo tengo mis reservas en decir que sí, porque una revolución no es pacífica. Una revolución no puede ser pacífica. No hay revoluciones pacíficas. Porque entonces lo que hubo fue desobediencia civil. La desobediencia civil es que yo rompo con todo pacíficamente. Yo me voy a manifestar. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo que lo vivimos hace poquito, ¿no? Hace muy poquito. Apenas un poco más de un año. Estábamos en esa situación tan compleja de que el país estaba cerrado. Y estaba cerrado porque había una amenaza de que no iba a haber un cambio de autoridades en el Poder Ejecutivo, Legislativo también. Que no existía la certeza social, esa seguridad que yo tengo, esa seguridad jurídica, esa confianza que yo siento para con mis normas electorales en las cuales sí va a haber un cambio, una transición de poder. Entonces, ¿qué hizo la sociedad? Vino la sociedad, bloqueó todo, tapó todo. Hubo algunos conatos de violencia, hubo algunos, como por ejemplo yo agarrar el camión de la Policía Nacional y llevármelo, por supuesto es algo que no puedo hacer, inevitablemente, claro, eso no lo puedo hacer. Le cerramos la locomoción a todo mundo, o le cerraron, yo no, bueno, no anduve manifestando, pero los que lo hicieron anduvieron cerrándole la locomoción a todo mundo. Nos costó trabajar a quienes no dejábamos de trabajar, porque muchas cosas no se detuvieron, el mundo jurídico no se detuvo. Es ahí donde tenemos que analizar si esta desobediencia es directa o indirecta, o puede ser por omisión o por comisión. Cuando hablamos nosotros de una desobediencia civil de forma directa, es cuando directamente la ley o la política me está afectando. Es cuando yo me veo directamente afectado. Entonces esto obliga a una desobediencia. Ahora, cuando es indirecta, es cuando esas leyes o políticas son distintas, ¿sí?, a las que nosotros estamos buscando. Lo que sucede entonces es que lo que trato de hacer es buscar llamar la atención sobre los motivos por los cuales estoy llevando a cabo mi protesta. Esta puede ser también por omisión o por comisión. Omisión es cuando yo dejo de hacer lo que establece la ley. Y por comisión, ahí hay un error en la pantalla. Es cuando yo estoy haciendo lo que es contrario a lo que está establecido en la ley. Está prohibido. Estoy haciendo lo que está prohibido en la ley y entonces mi desobediencia civil puede ser directa o indirecta y la puedo hacer por omisión o por comisión. Por omisión es cuando dejo de hacerlo. Cuando yo digo, no, yo necesito un cambio, yo necesito que cambien algunas situaciones, entonces no las vamos a cumplir. Y por comisión es cuando yo estoy haciendo algo que está prohibido en la ley. Es cuando, por ejemplo, yo ya llego a llevar a cabo mi desobediencia civil, pero cometiendo actos. Decir que estamos de acuerdo o en desacuerdo con la desobediencia civil es muy aventurado para todos los casos. Es muy difícil, es muy aventurado porque para mí, como les digo, me crea un conflicto bien difícil porque yo soy muy positivista, desde el punto de vista jurídico, por supuesto. Entonces, para mí me crea un conflicto porque si están las normas, están para cumplirse. ¿Sí? Ahora bien, veamos ya al análisis profundo de la norma. Salgámonos de las ideas kelsenianas. Si yo por la razón entiendo que esta norma está para cumplirse, pero ¿será que esta norma como tal sí está cumpliendo los fines, esa finalidad
finalidad que se dice que tiene que tener una norma o el derecho como tal. ¿Será que esto no me está permitiendo nada más legitimar un abuso del poder, un exceso en el abuso del poder? ¿Será que yo no únicamente estoy legitimando la injusticia social, por ejemplo? Es bien difícil, es bien complicado cuando nosotros analizamos casos concretos, cuando vemos la realidad de un ordenamiento jurídico, decir voy a desobedecer las normas. ¿Hasta dónde llega éticamente que la persona debe desobedecer una norma? Yo les soy muy franco. Nuestro ordenamiento jurídico pues también da una especie de pincelada cuando establece que nadie está obligado a acatar órdenes contrarias a la ley. Yo puedo desobedecer una norma que no sea apegada a la ley. Éticamente yo estoy facultado. Por eso les digo que me gustaba mucho ese razonamiento que dice González Vicente, porque al final de cuentas es la manera en la cual yo como individuo sí puedo poner en un juicio de valor, una valoración personal, el hecho de que una norma se aplique o no se aplique. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá y en este espacio abrimos lo que son preguntas a sus dudas que ustedes tengan o comentarios que ustedes tengan y luego pasamos a explicarles la metodología para su examen parcial. Así es que los escucho. ¿Estoy aquí alguna duda? ¿No tienen dudas? ¿Todo está claro? Muy bien. A ver, perdón, me pidió la palabra Henry Esteves. Luego Everilda. Licenciado, Te escucho, Henry. buenas noches, licenciado. Vea que cuando yo estuve haciendo el ejercicio que usted nos dejó, pues yo me topé entre las cosas que estuve leyendo, me topé que como no existe una definición consensual de derecho, se considera, digamos, se considera de que puede ser una ciencia o también puede ser un arte. Se puede considerar como ciencia o como arte. Entonces quiero que lo que quieras que me corrija ahí si estoy demasiado desviado, porque le digo, al final, harta filosofía, así como que uno tiene que tirar por allá o hacer a un lado el concepto que uno traía de derecho. Entonces, cuando me puse a ver la parte de por qué es considerado un arte, lo asocio mucho con lo que estaba usted explicando, pues, donde, y dice una de las premisas en esto, de por qué lo justifican como arte, y dice que es el arte, el derecho es el arte que busca rescatar al ser humano de lo arbitrario y ubicarlo en lo armónico. Entonces, de ahí me nace esa duda, o sea, le digo, como le vuelvo y repito, hay me tuve que quitar el concepto que traía de derecho de todos los semestres anteriores y pensar y verlo ahora de otra manera, ¿va? Entonces, llego a entender de que esa parte de que el derecho está ahí, una, para cumplirlo, pero bajo digamos, bajo la condición humana de querer hacerlo, pues, de querer hacerlo, o sea, de que la persona debe querer hacerlo, debe conocer, digamos, debe conocerlo, pero debe querer hacerlo. Entonces yo quiero que usted me corrija en eso, porque siento que sí me quedé así, como día chiflando en la loma cuando leí demasiado de todo esto, pues. Entonces la persona sí debe querer hacerlo, porque el derecho ahí está. Ahora lo que vimos desde el principio, que el derecho ahí ha estado, ¿verdad? Ha venido evolucionando junto con nosotros. Y está ahí para, como dice esta parte, ¿va? Para ubicarnos en lo armónico, o sea, en la armonía social. Entonces, yo no sé si estoy demasiado desviado, como le digo, solo quiero que me corrija, que me oriente o que me diga si está bien esa forma de verlo, pues. Muy bien. Bueno, vamos a decir algo aquí muy claro. Decir que alguien está equivocado o acertado en un tema filosófico, cuando no lo hace basándose en fundamentaciones de escuelas jurídicas, es válido. Pero si lo hace con una sustentación filosófica, si lo hace con un sustento doctrinario, entonces yo no le puedo decir que esté equivocado. Ahora bien, vean, la teoría general del derecho, que es en la que realmente estamos, que esa es la filosofía del derecho en la que estamos ahorita,
es el nivel más alto de análisis del derecho en el que se puede llegar. No es que las demás definiciones estén malas, pero evidentemente ninguna de las definiciones que usted analizó o revisó o leyó en los libros de texto que hayan usado le explica de dónde la sacaron. ¿Cuál es el propósito de este tipo de cursos? O de este curso en específico. Miren, uno como docente, antes de empezar una cátedra, creo que con ustedes omití eso el primer día de clases, no sé si los comenté, creo que no lo dije. Pero siempre nos tenemos que plantear objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que yo me trazo con este curso, que no son los mismos de todos? Son distintos. No pueden ser los mismos. Yo me atrevería a decir que hay cursos con los cuales yo me siento más cómodo. Este es uno de ellos. Me siento cómodo también con teoría del Estado, con teoría del proceso. También me siento muy cómodo con introducción al derecho 1 y 2. Y de los que más me gustan, derecho constitucional, derecho procesal constitucional, diría que los reúno, que esos son los cursos que más me gustan y con los que más cómodo me siento. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos, el primero es que usted aprenda a aplicar las distintas definiciones. Y cuando digo aplicar definiciones es lo que veíamos hoy. Por ejemplo, ¿cuándo es ético desobedecer una norma jurídica? Es ético desobedecerla, para eso hay un fundamento, para obedecerla no, para eso estoy obligado. Otro de mis objetivos siempre con estos cursos es que usted pueda interpretar. Por eso yo siempre les digo a ustedes, hay dudas, hay preguntas, porque yo lo que necesito es que vayamos de la mano, de la manita agarrados, paso a paso, como venimos desde el primer día, trabajando. Y por último, siempre me trazo el objetivo de que aprendan, pero que también ese proceso vaya de la mano con aprobar. No vamos a encontrar otro nivel más alto de análisis que no sea dentro de la filosofía del derecho. No hay otro. No hay más. Lo que sí podemos hacer es aplicar esto que estamos viendo a todas las ramas del derecho, a todas. A la que a usted se le ocurra lo puede aplicar. Y esa duda que usted me decía, que estaba más, que se sentía, se andaba bien, o como dijo, chiflando en la loma. Bueno, uno siempre llega a sentirse así en algún aspecto del análisis, porque hay autores complejos para leer. Alguien me decía hace unos días, mira, ¿qué libro me recomendás para determinada rama? Yo le decía, mira, no te recomiendo ninguno, porque si yo recomiendo uno, estoy dejando fuera del ámbito a todos los demás. Por ejemplo, ustedes quieren leer sobre estos temas. Claro, necesitan sentarse, tener su tiempo, y van a encontrar todo esto, me atrevería a decir yo, en unos 5 o 6 libros de los que están en la bibliografía, 5 o 6, pero que son complejos, no son fáciles. Muchas veces son para hacer análisis más allá de los conceptos en los cuales estamos al día de hoy. No estoy diciendo que no sean capaces, estoy diciendo que necesitan tiempo, necesitan leer los antecedentes de cómo llegó a él a esa conclusión. Miren, por ejemplo, de la validez del derecho hay un libro muy bueno, que claro, uno lo lee, pero se va a tener que profundizar en desmenuzarlo bastante. Pero si quieren, sigamos con las preguntas, que nos quedan 8 minutos. Zaida y luego con Luis, por favor. Buenas noches, licenciado, mucho gusto. En una consulta, pienso que es duda que tenemos la mayoría, el contenido del examen, ¿hasta dónde va a ingresar? Hasta hoy. Hasta lo que vimos hoy. Así es. Muchas gracias. Muy bien. Nada que no hayamos visto en clase. Clases en línea y clases presenciales, eso es el contenido de su examen. Y luego Luis, por favor, Luis. ¿Qué tal, Lee? ¿Cómo está? En el ejercicio anterior, ya no pude participar, pero porque dijo que eran 5, pero usted mencionaba que también mencionáramos cuál era la definición a la que más nos habíamos adaptado, que más nos había gustado. Claro. Y yo quería comentarle
que escogí la de la razón, la que está basada en la razón y la naturaleza de Marco Aurelio, sería en la época antigua. ¿Qué fue lo que le gustó a usted de esa? ¿O qué fue lo que a usted lo convenció? Porque originalmente siempre hemos tenido derecho. O sea, es algo natural. Pero no sabemos que está ahí, pues. A veces no sabemos que tenemos cierto derecho. Porque eso es bien discutible. Porque desde que empezamos nosotros con el conocimiento vulgar, yo sé que hay algo que a mí no me deja que mi libre albedrío sea pleno, por decirlo así. Yo decidí, o sea, al final de cuentas, yo siempre voy a saber que hay algo más, ¿sí? Ahora, lo que estamos buscando aquí es la razón por qué el individuo necesita ese algo más. Porque fíjense que si nosotros vemos, esto es así rapidito, lo miramos en 1 minuto, 2, exagerando, el libre albedrío visto desde el punto de vista cristiano judaico, católicos, protestantes le vamos a poner, porque realmente esa es la denominación que tal vez más se puede adecuar, son muchos. Pero, por ejemplo, para el católico el pecado vino a cambiar la naturaleza del hombre. Pero para el protestantismo, por ejemplo, Calvino, él decía que el pecado original de una vez corrompió al individuo, lo hizo corrupto, ¿sí? Le quitó todo y lo corrompió. Entonces, cuando nosotros hacemos esa interpretación tan distinta de dos interpretaciones religiosas cristiano-judaicas, nos damos cuenta de solo ahí la diferencia entre lo que piensa uno y otro dentro del mismo tema. Ahora, salgámonos del tema religioso y pasémonos al tema jurídico. Salgámonos del tema religioso y metamos al tema jurídico. Siempre tenemos que encontrar la razón del por qué existe algo. Y por eso recuerdan ustedes cuando les puse el ejemplo de la tribu y los cazadores. Necesitaron ellos fracasar en la aventura que estaban llevando a cabo de la cacería, que para ellos era supervivencia, porque alimento, abrigo, salida de la casa del mamut. Entonces ellos dijeron, no, necesitamos algo para que esto no vuelva a pasar, para que no nos vuelva a suceder. Necesitamos que exista algo, una normativa, claro. Ellos no habían hablado todavía de contrato social como lo hizo Rousseau. Ellos todavía no habían entrado en esa profundidad, claro, por supuesto que no. Los mismos griegos no entraron todavía en esa idea del contrato social. Fíjense cuánto tiempo tuvo que pasar para que nosotros empezáramos a hablar del contrato social. Entonces, siempre vamos a necesitar de ese tipo de explicación que justifique la existencia de algo. La justificación de por qué existe el Estado, la justificación de por qué existe el derecho, y si el Estado puede sobrevivir sin el derecho, y el derecho podría sobrevivir sin el Estado. Como les dije, son dos líneas paralelas, pero que nunca van a estar separadas una de la otra, más de una distancia en la cual una ayude a la otra a ir de la mano. No podríamos cumplir con los fines del Estado sin el derecho. Y el derecho no podría aplicarse sin el Estado. Y recordemos que Estado implica territorio, población, ordenamiento jurídico. Necesita que existan relaciones internacionales para que esto pueda cumplir sus fines. Pueden haber propuestas de otra naturaleza con las cuales probablemente no las lleguemos a ver de aquí a X cantidad de años, miles de años, no lo sé. Pero al día de hoy sí podemos decir que siempre va a necesitar el Estado del derecho y el derecho del Estado. Necesitar. Ahora bien, autores positivistas como Kelsen decían, derecho es Estado y Estado es derecho. Ahí sí difiere un poco. Pero bueno. Muy bien. Nos quedan 2 minutos, así es de que ya no tenemos más
preguntas ni dudas, más que decirles que los veo el día martes, el día del examen. Les deseo todo lo mejor, ¿verdad? Espero que saquen 30 puntos todos, de ser posible, ojalá. No es un examen complejo, yo no les dejo que lean materiales. Si ustedes quieren profundizar en cada tema, son libres de hacerlo. Está la bibliografía recomendada. Hay bastantes libros. Yo les prometí que les iba a compartir el de Recasén Sichens. Se los voy a mandar en un momento. Un libro bastante grande. Un PDF. Yo se los voy a compartir en un momento. Yo se los voy a compartir. Les comparto el material de clase y les comparto ese libro. Ahora, ese libro, en el examen, es mucho para un examen de pregrado, de posgrado, por supuesto que les va a tocar cuando lleguen a estudiar sus doctorados, sus maestrías, se van a tener que leer para una sesión de clase, no para un examen. Entonces, se los comparto, pero no les voy a preguntar de ese libro. No se van a confundir de lo tengo que leer todo, o de qué página, no. Se los voy a compartir solo, o si quieren se los comparto como un mero apoyo, pero claro, si lo quieren leer, lean. Eso es. Muy bien, así es que nos vemos el día martes. Voy a empezar el examen a las 6 de la tarde. ¿Sí? Reglas del examen son muy básicas. Si alguien llegó tarde, pero todavía nadie ha salido de la prueba, todavía le puedo dar examen. Ahora, si ya salieron varios del examen y alguien llega tarde, se va para extemporáneo. Y solo debe justificar su llegada tarde. Eso está en reglamento, ¿vieron? Es el reglamento de evaluaciones vigente. Eso sería 1. 2. Yo hago exámenes extemporáneos siempre y cuando estén válidamente justificados por las causales que establece nuestro reglamento. Que sea comprobable la razón. Y por último, hay una diferencia entre el examen parcial y el examen parcial extemporáneo. El examen parcial, el día martes, es una prueba escrita. El examen extemporáneo es una prueba oral. ¿Sí? Es que si alguien falta su examen parcial y decide hacer el examen parcial de forma extemporánea, con mucho gusto lo hacemos, con la diferencia que no será escrito, sino que será oral. Bueno, ahora sí, ya son las 7. Tengan feliz noche, les deseo éxitos en sus exámenes y primero Dios, nos vemos el día martes. Gracias, licenciado. Feliz noche.